Mis hermanos, que el Señor les bendiga esta tarde o esta noche. Agradecemos al Señor la oportunidad, el privilegio, mejor sería, el privilegio de poder participar en estas reflexiones sobre tan interesante libro como es el libro de Apocalipsis, que es un libro que yo mencioné, en realidad viene siendo la semana 70 de Daniel. Acuérdese usted que el ángel Gabriel le dijo a Daniel que 70 semanas estaban determinadas sobre su pueblo y su santa ciudad. Y quienes estudiamos alguna vez aquí a través de este medio el libro de Daniel, usted recordará que hemos tenido computadas 62 semanas. Y que después de las 69 semanas, porque son 62 más 7, después de la semana 69, no en la semana 69, después de la semana 69, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, no por culpas suyas, sino culpas ajenas, las nuestras. Y entonces, a partir de ahí se hace un paréntesis, se suspenden el tiempo de tal manera que siempre se ha dicho que este espacio de tiempo es el espacio que se abre para la llamada gracia, que es donde se llama al mundo entero a recibir y a creer en el Señor Jesucristo. Pero ese tiempo presente, cuando se ha terminado, ese tiempo llamado tiempo de la gracia, que se ha llamado también plenitud de los gentiles, porque es cuando los gentiles tienen plena entrada a este reino glorioso del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y este libro de Apocalipsis en realidad es un libro de la segunda venida de Cristo. Y no solo diríamos de la segunda venida de Cristo, sino las consecuencias, sino aún más de las consecuencias que habrá sobre la tierra a causa de que el Hijo del Dios, del Señor, venga otra vez a la tierra. Que la iglesia y el mundo entero, la creación entera, espera ese día. Y le rogamos al Señor que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos asimilar tantas cuestiones tan profundas de la profecía y de la fe, en realidad, y de la doctrina inclusive. Porque he dicho que la profecía no es más que historia escrita con anticipación, pero que además la profecía tiene contenido doctrinario. Así que verdaderamente la profecía es un lugar de encuentro de la fe gloriosa y de nuestra fe con el Señor Jesús. Pero por eso es que tenemos un texto tutor, que lo hemos utilizado y lo vamos a utilizar en cada oportunidad, en cada clase, por así decirlo, que es el capítulo 1, versículo 7, donde dice, y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Y termina diciendo, así sea, amén. Y nosotros también nos sumamos al escritor sagrado y decimos que así sea, amén. Muy bien, pues entonces, en esta ocasión, entramos formalmente al capítulo 4. Ya salimos del capítulo 3, donde se terminan todas las cosas que son, que viene siendo el tiempo de las 7 iglesias, que es el tiempo cuando habrá iglesia en la tierra. Y que he dicho, mis hermanos, noten que después de las 7 iglesias ya no hay más.
No existen otras iglesias. Consecuentemente, la interpretación propia de eso es que entonces el Señor levantó su iglesia que ya no está aquí. Y entonces sostenemos la doctrina del arrebatamiento de la iglesia en el tiempo final del tiempo de la iglesia cristiana en la tierra, de las cosas que son. Y así, de esta manera, estamos haciendo nuestra entrada a la tercera parte del libro de Apocalipsis. Tercera parte. Y esa clasificación, según la división hecha o la clasificación hecha por el mismo Señor Jesús en el capítulo 1, verso 19, donde le dice a Juan, observa, primero, escribe las cosas que has visto, número 1. 2, y las que son. Y 3, las que han de ser después de estas. Y nosotros hacemos nuestra entrada en el capítulo 4 a esta tercera parte que viene siendo las cosas que han de ser después de estas. ¿De cuáles estas? Después que se ha terminado las cosas que son representadas por la iglesia de Cristo aquí en la tierra. El Señor ha levantado la iglesia, se cierra ese tiempo y corre un nuevo tiempo, que es el tiempo de la semana 70. Y en ese orden dicho por el mismo Señor Jesús, es que hemos terminado la parte de las cosas que son, que viene siendo las 7 iglesias, en tiempo presente todas, aunque representan milenios en que la iglesia ha estado aquí, por lo menos 2000 años. Pero la Escritura, el Señor habla de ellas en tiempo presente para todas. Entonces, las cosas que son, y que todavía estamos viviendo ese tiempo de las cosas que son, pero viniendo el Señor por la iglesia, empezarán a correr las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de qué? Después de las 7 iglesias, para ser más prácticos. Antes de que la iglesia sea levantada para encontrarse con el Señor Jesús en el aire. Porque esta es una de las grandes expectativas que la iglesia ha tenido siempre. Que el Señor venga por ella, encontrarse con el Señor. Por eso digo, y fíjese, le voy a decir un asunto interesante. Toda iglesia que tiene fervor y que tiene muy presente que el Señor Jesús viene por ella, es una iglesia vigorosa, muy fuerte, muy viva, muy audaz en el trabajo del reino. Esa es la iglesia que tiene expectación. Los que aman su venida, como dice la Escritura, y de todos los que aman su venida, dijo Pablo. Entonces, aquí tenemos la diferencia en animosidad entre una iglesia que tiene expectación porque Cristo venga y que le produce un estado de emoción, de alegría, de audacia, de vigor, de vigor profundo para vivir y para hacer la vida cristiana y enseñar la fe. Mientras que una iglesia que pierde esa expectativa, ese punto de encuentro, si se olvida de él, será una iglesia débil, desinteresada, con poca fuerza. Y me refiero fuerza anímica, espiritual. A eso me refiero. No a que no tenga recursos, no. Que no tenga esa animosidad que tienen aquellos que esperan al Señor Jesús. Y yo preguntaba en una de estas oportunidades,
investigue y pregunte qué tanto hace que en su iglesia o en la iglesia de nuestros hermanos, amigos u otros hermanos, qué tanto hace que no ocupan el tiempo para hablar de la venida del Señor por la iglesia. Sorpresivamente, yo hice una encuesta en cierto sentido hace 4 años y me sorprendí que había iglesias que hacía 10 años no predicaban un mensaje sobre que Cristo viene por su pueblo. Entonces, esa iglesia carece de información, deja de nutrirse de esa esperanza gloriosa. Yo le digo a mis hermanos, no pierdan eso, levanten el vuelo y digan y proclamen, el Señor Jesús viene por nosotros. Como dice el canto, día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá. Es decir, cuando vuelva por la iglesia. Ahora, en todo este tiempo que está la iglesia en la tierra, escúcheme también este punto, porque a veces reando o me muevo hacia atrás en las cosas que ya he explicado, porque he aprendido con 58 años de enseñanza, y he aprendido que hay muchas cosas que no se perciben y que son detalles que se quedan por ahí en un rincón del entendimiento. Y por algo Dios estableció la pedagogía divina ahí en Deuteronomio, que es la repetición de sus palabras. Y estas palabras que yo te mando hoy, le dijo Dios a Moisés, diles que las enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos, en la mañana, en la tarde, al comer, al caminar. Es decir, nútrelos, aunque se fastidien de mi palabra. ¿Por qué razón? Porque algo se le queda a la gente. Es que así funciona nuestra memoria. A base de lo repetitivo, nuestra memoria capta y retiene, porque tenemos el acto retentivo. Porque luego Dios hace cuando viene una circunstancia, la palabra que está sembrada, el Espíritu Santo trabaja en la persona y lo lleva a un estado rememorativo. Es decir, después de lo repetitivo se grabó bien, pero ahora se necesita y Dios trae a memoria esas cosas. Lo rememorativo. Mire, el cerebro está hecho precisamente para funcionar a la par con Dios. Por eso conviene que usted a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero el punto que yo quiero mencionar es que mientras está la iglesia en la tierra, esas 7 iglesias, no encontramos una sola época de juicios o acontecimientos. Usted me va a decir, sí, hermano, ¿cómo no? No, espéreme. De nuevo, no encontramos juicios o acontecimientos que tengan carácter de sucesos universales, como será en la gran tribulación, donde la tierra entera se ve envuelta en una vorágine de juicios, donde se caerán los edificios, donde se caerán las construcciones de la raza humana, donde habrá conmoción universal. A eso me refiero. Mientras que durante las 7 iglesias no encuentra usted sucesos de carácter universal. Ya usted va procesando ese punto. Por lo demás, no olvide que más allá del tiempo de las 7 iglesias, hasta el capítulo 19, o sea, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, la iglesia no se menciona.
No se encuentra en esos capítulos. Pero volvemos a encontrarla y a verla en el capítulo 19, versículos 6 y 7, donde se está haciendo un anuncio glorioso que yo dije la vez pasada, como decimos, con bombo y platillo, de gran emoción. Y se dice, venidas son las bodas del Cordero. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Hay una fiesta enorme en el cielo, no en Jerusalén. Para aclarar las cosas, las bodas del Cordero se están desarrollando en el cielo. ¿O no fue allá le dijeron a Juan, ven, sube y te voy a mostrar? Entonces, en el cielo se estaba dando esa gran fiesta con el anuncio de las bodas del Cordero. Entonces, con estas aclaraciones, mis hermanos, es que entramos al capítulo 4. Capítulo 4 de Apocalipsis. Y será precisamente en este capítulo 4 donde se dan las condiciones para que se cumpla la última semana profética que está en Daniel, que se la dio el ángel Gabriel. Y yo le voy a repetir esto porque conviene que lo tengamos muy presente. Esta semana, esto se lo dijo el ángel Gabriel, y le dijo que estaban determinadas 70 semanas sobre su pueblo y su santa ciudad. Mira, Daniel, se ha determinado 70 semanas y cada semana serían 7 años, serían 490 años, 70 veces 7. Qué interesante, ¿no? Pero dijimos que estas semanas le pertenecen a Israel. Digo, para no invitarnos a una fiesta que no es la nuestra. Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Conclusión, nada que ver con la iglesia. Esas son exclusivas del pueblo de Israel. O no se lo acaba de decir, sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Tiene que ver con los hijos de Israel y con la ciudad de Jerusalén. Estas semanas, vamos a decir, son exclusivas del pueblo. Exclusivas sobre Israel y sobre la santa ciudad de Jerusalén. Ahora, insisto, nada tiene que ver esto con la iglesia. Las 70 semanas nada tienen que ver con la iglesia. Usted me va a decir, pero entre las 69 y las 70 se abrió un paréntesis. Sí, pero ese paréntesis no le pertenece a las 70 semanas. Entonces seguimos en lo mismo. Nada tiene que ver ese tiempo en que la iglesia se ha estado construyendo, edificando en la tierra. Es dentro de ese paréntesis de tiempo que no tiene nada que ver con la semana, con ninguna de las 70 semanas. Consecuentemente, es correcto. Estas 70 semanas son con tu pueblo y tu santa ciudad en él. Por lo que digo yo, y siempre lo he dicho, que el Evangelio de Mateo, que se cita mucho, y bueno, no hay problema, pero se cita como si estuviera hablando de la iglesia. Son un asunto del suceder de Israel y no de la iglesia. Particularmente los capítulos 24 y 25. Nada que ver con la iglesia. Usted va a decir, sí, pero ahí dice que el Señor viene. Sí, viene. No dice que todo ojo le verá. Y cuando levanta a la iglesia, nadie lo vio. Es que levantar la iglesia es cosa de un instante.
un tiempo, yo diría, infinitesimal. En un abrir de ojo, ya la iglesia fue levantada. ¿Quién se enteró? Mientras que la segunda venida de Cristo a la tierra es distinta. Todo ojo le verá. Tiene un auditorio universal que lo está viendo descender. Y el capítulo 24 y 25 tratan asuntos que sí, le voy a decir, lo pueden aplicar a la iglesia si usted quiere, como lo de las vírgenes insensatas y como muchos otros, de los corderos y los cabritos y todas esas cosas. Pero si somos apegados a la idea, al contexto, está hablando de sucesos a Israel, no de la iglesia. Así que tenemos, cuando se termina el tiempo de la iglesia, capítulos 3 al final, entramos al 4, a las cosas que han de ser después de estas. Y ahí de inmediato encontramos la última semana profética, que viene siendo un periodo de 7 años. Todas las semanas, 70 semanas, fueron de 7, 7, 7. Por lo tanto, la última semana profética de Daniel, que se cumple en la gran tribulación, está dividida en 2 tiempos, cada uno de 3 años y medio de paz. De 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio son años de paz. Pero que debo aclarar, no se trata de que es la paz de Dios, sino a la ausencia de la actividad de Satán en la tierra. Porque este tiempo de 3 años y medio, y luego apoyado por la versión del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, él ha de estar muy ocupado. ¿Sabe qué es lo que más le preocupa? La iglesia que fue levantada. Cuando el Señor levanta la iglesia, ¿sí?, la lleva al cielo. Satán entonces se convierte en un acusador. El acusador de la iglesia. Pero déjeme, ahora vamos a ver un puntito ahí muy interesante. ¿No se ha dicho que cuando Cristo perdona y no se vuelve a acordar? Muy cierto. Pero aquí no es Dios ni es Cristo el que se está acordando de nuestra vida pasada. No. Aquí es Satán, el acusador de nuestros hermanos, dice Apocalipsis 12. El acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche. Mire qué afanoso. A ver, pero déjeme a ver si puedo explicarlo así. ¿Por qué la iglesia tiene que ser juzgada? Si nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Bueno, Cristo la perdonó, la limpió con su sangre a esa iglesia. Sin embargo, tiene esa iglesia que pasar por un juicio. A ver, lo he ilustrado de esta manera. Si un juez tiene un conocido y ese juez sabe perfectamente que ese conocido que se le acusa de algo y él sabe que no cometió ese delito, no puede declararlo inocente, sino tiene que abrir un juicio para que legalmente, oficialmente, se le declare inocente o culpable. Y la iglesia ha sido perdonada, pero ahora el Señor le permite a Satán que acuse a la iglesia. Imagínense, por eso
la Escritura dice: no deis lugar al diablo. De acuerdo de un viejito predicador que decía: santo Dios, imagínense si después de convertido el creyente se manejó mal. El diablo va a llegar con un expediente que necesita que le carguen una maleta o una caja de expediente de ese hermano. Y es muy cierto que es una manera de expresarlo, pero no deja de ser verídico. Es decir, el diablo va a acusar a ese creyente. ¿Para qué quiere acusarlo? Precisamente para declararlo culpable y por lo tanto indigno de haber sido levantado. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de esta historia? Que no hay devolución. Que si Cristo levantó la iglesia, el Espíritu Santo levantó la iglesia, no cometió errores, porque escrito está: conoce el Señor a los suyos. Y el Espíritu Santo que está en el creyente conoce muy bien a cada creyente. Y no se va a levantar a quien no tiene por qué levantarse, ser levantado. Entonces, todo creyente que es levantado, sin embargo, sí será sujeto de ese juicio, porque hay un acusador. Y un acusador que no deja escapar ningún detalle. Y qué bueno, insisto, que no hay devolución. ¿Por qué? Porque dice: le han vencido, todos le han vencido por la palabra de su testimonio y la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero, que es la que los lavó, los limpió, y la palabra de su testimonio. Y lo han vencido. Y entonces, después de ese juicio, la iglesia es declarada oficialmente inocente ante un acusador que es enemigo formal. Piénselo. Si no, ¿para qué se hace un juicio? Un juicio es para declarar culpabilidad o inocencia. Y es tan grande entonces el número de redimidos que es alrededor de 3 años y medio la acusación. Sí. Claro, mire, hay muchas cosas que yo quiero que las tomen no como doctrina, sino como una interpretación muy personal. Pero después de ese tiempo en el cual el diablo ha acusado a la iglesia, según el capítulo 12 del Apocalipsis, se hace una gran batalla. Una batalla total. ¿Entre quién? Entre Miguel y sus ángeles. Con trompeta, con voz de arcángel. No arcángeles, voz de arcángel. Y hasta aquí el único arcángel que encontramos en la Biblia es estrictamente Miguel. Posiblemente Satán haya tenido una categoría de ese nivel, posiblemente. ¿Y sabe por qué digo posiblemente? Porque las leyes de la guerra, por ejemplo, en las leyes de la guerra está, yo creo que muy claro, que un general no se le rinde a un teniente. Tiene que ser otro general. Cuestión de jerarquías. Y siempre que se trata de batallas contra el diablo, es Miguel, al comandante, a igualdad de jerarquía. Cuando peleaba, cuando disputaban el cuerpo de Moisés, que el diablo quería llevárselo, dice que disputaba con Miguel. E interesantemente debo decir, Miguel, dice la Escritura, no se atrevió a usar de juicio de maldición. Porque a veces algunos hermanos se emocionan tanto que casi maldicen a Satán. Y le dicen hasta de lo que posiblemente se debería de morir. En cambio, el arcángel Miguel no se atrevió
a usar de juicio de maldición. ¿Por qué? Porque respetaba la jerarquía y la creación de Dios en él. No se atrevió a usar de juicio de maldición, solo le dijo, el Señor te reprenda. Buena fórmula, extraordinario. Que yo creo que muchos hermanos de la iglesia utilizan esta fórmula. El Señor te reprenda. Y precisamente como resultado de esa enorme batalla, Satán y sus ángeles son arrojados en la tierra. Pero eso qué, hermano, ¿qué significa? A ver, déjeme. Es que hay que hacer asociación de ideas siempre. Es muy importante en el aprendizaje de la fe. Asociación de ideas. Cuestiones que tienen que ver. La Escritura enseña, y lo enseñó el apóstol Pablo, que las potencias espirituales de maldad habitan en los aires, el aire. De acuerdo. Haga de cuenta que Dios les otorgó casa de arraigo en los aires. Nada de que los demonios andan brincando de estrella en estrella. No. Es casa de arraigo los aires. Allí mero. Y de ahí toda su operación. Potencias espirituales en los aires, dijo el apóstol Pablo. Por esa razón, el día en que Cristo recogió la iglesia fue un día de conflicto, de guerra, de posibilidad de conflicto de guerra. ¿Por qué? Pues porque se siente cuando el Señor Jesús hace el anuncio que ha llegado el día, que viene por su iglesia, que la va a recoger, que la va a levantar, y quiere encontrarse con ella en los aires. ¿Y sabe qué? Quiere encontrarse allí donde está el territorio de todas esas fuerzas espirituales de maldad. El Señor Jesús dijo, voy a recoger a mi iglesia en su cara. Alabado sea Dios. Y lógico que las tinieblas se tensaron y se hizo un estado de belicosidad. Pero entonces el arcángel, voz de arcángel Miguel, sin duda, porque por supuesto que esta fue una participación angelical. Cuando el Señor recoge la iglesia, ¿qué harían estos servidores de Dios, estos ángeles de arcángel, estos ángeles y el arcángel? Sencillamente, déjeme decirlo a mi manera coloquial, llegó para decir, hágase un lado, porque aquí el Señor va a recibir a su iglesia. Y limpiaron los aires en presencia. Ahora, no me pida pasaje, pero esto tiene una lógica. De tal manera entonces que el Señor recoge la iglesia y la va a llevar, se la lleva. Pero el Señor Jesús hace un acto inteligente. Bueno, Él es sabiduría de Dios, por supuesto. Antes de presentar, y yo lo digo de esa manera, antes de presentar su prometida a su padre, lo lógico es, le da oportunidad al diablo para que la acuse y ésta salga inocente totalmente. Por eso le dijeron que se vistiera de lino fino, blanco y resplandeciente. De tal manera que ya se hizo un juicio, ya la acusó, ya el diablo salió perdedor. No puede volverse a juzgar dos veces por la misma cosa. Y entonces el Señor sin duda presentará a su prometida a su padre. Muy bien. Entonces, esa escena de las bodas del Cordero se desarrolla en el cielo. Dice Juan, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo. Y sobre el trono uno que estaba sentado. Y entonces la pregunta lógica inercial es, pues, ¿de qué se trata este trono?
Y yo le dije en la lección pasada que desde el versículo 5, por las manifestaciones violentas que ahí se dan, tenemos la referencia que no es un trono de gracia. ¿Sí? Del trono salían relámpagos y truenos y voces, dejándose ver que no se trataba de un trono de gracia. Y no lo sería inclusive, porque ya la época de la gracia se terminó. Y este asunto es un asunto del Señor Jesús, de Dios con la tierra, con la raza humana. Dijo el Señor Jesús, cuando el Espíritu Santo venga a Él a acusar al mundo de pecado, de justicia y de juicio, por cuanto no creen en mí. Entonces la acusación es grave. Por eso cuando alguien dice, es que Dios nos dio el Evangelio, nos enseñaron para que tuviéramos nosotros una alternativa. No, señores. Recibir a Cristo es una orden, no una alternativa, para que no me confunda. Digo, porque si usted tiene alternativa, no tiene por qué castigarlo porque no quiso. Si usted me invita a una fiesta y yo no voy, pues no va a llegar la policía el siguiente día para llevarme a la cárcel o ante el juez. Yo diría, espéreme, pero fue una invitación. Entonces, si aquellos que no reciben a Cristo son juzgados y castigados, es porque la invitación de recibir a Cristo no es propiamente una alternativa. Dice Dios, Pablo dijo en el Areópago a los griegos, Dios demanda en todos los lugares a todos los hombres que se arrepientan. Demanda, es una orden judicial. Digo, porque hay que enseñarle a la gente que recibir a Cristo no es una alternativa y a ver si yo tengo oportunidad, a ver si se me antoja o no. Entonces, no es un trono de gracia, sino un trono de juicio. Ahora, esto es muy consistente, esto que acabo de decir, porque estamos diciendo un trono, había un trono. ¿Qué clase de trono era este? Bueno, quiero yo definitivamente que Isaías nos va a ayudar. Muy consistente con la profecía de Isaías capítulo 61 del 1 al 2. Anótelo, 61 del 1 al 2. Y vamos a leer el pasaje de Isaías, que por cierto será el mismo que el Señor Jesús habría de leer en Nazaret. El día que para mí inauguró formalmente el año agradable del Señor. Para mí, ahí empieza formalmente su ministerio. Donde al terminar de leer ese pasaje, el Señor Jesús le dijo a la gente, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Es decir, mientras ustedes me oían, la profecía se cumplió. Mucho antes de que dijera, cuando ustedes dieron estas cosas. No. En el momento que ustedes estaban escuchando lo que les estaba diciendo, en ese momento esta profecía se estaba cumpliendo. En vuestros oídos. Sin embargo, voy a leer el pasaje de Isaías capítulo 61, del 1 al 2. Escuche bien. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a promulgar año de la buena voluntad, año del jubileo. Que por cierto, muy interesante, en esas fechas se llegaba el jubileo y se perdonaban las deudas entre los hijos de Israel. Y cuando se acercaba el tiempo del jubileo, pues yo creo que medio mundo no quería prestar, ¿no? Porque viene el jubileo y no me va a pagar. Dios le había dicho a los hijos de Israel,
No vayas a hacer eso, no sea tu ojo maligno y no le ayudes a tu hermano, porque se te contará por injusticia. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Se dice, no, pues yo lo que hago presto, pero para ganar mi dinero. Pero resulta que ya el jubileo está dentro de unos 5 meses y ese se va a tardar 1 año en pagarme, pues ya para qué me paga, pues ya se perdonó la deuda. Cosas como esas que son interesantes por saberlas, porque ayudan a nuestra fe a no ser chapuceros. Esa es la verdad. El creyente no debe actuar con esa, como dijera, esa sagacidad. No, lo que dice Juan 3:17. Es decir, yo pregunto siempre, ¿a qué cree que vino el Señor Jesús en su primer venida? Cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan el Bautista estaba muy imbuido en juicio, en castigar, pero ese era el espíritu de la ley, Manuel de la gracia. Juan era un predicador de la ley, no un predicador de la gracia. Ahora, ¿a qué vino el Hijo de Dios a la tierra? Porque en Isaías no solamente habla de predicar el año agradable, sino que agrega y día de venganza. Son dos cosas. Una cosa es el año agradable y otra cosa es el año de la venganza. Ahora, aquí en Apocalipsis 4 en adelante estamos entrando a la segunda parte de la profecía de Isaías, que es día de la venganza. Día cuando Dios retribuye al mundo lo que hicieron con su hijo y su maldad. Pero la primera venida fue estrictamente para el año agradable del Señor. Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para que condene al mundo. Yo he dicho, para condenar no necesitaba venir, pues ya estábamos condenados. Si vino fue para que salvarnos de esa condenación, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero volvamos a Isaías 61. Yo quiero que usted note que solo se ha leído la primera parte de esta profecía. El Señor Jesús, cuando leyó en Nazaret, no leyó completo el pasaje de Isaías 61, el 1 al 2. Leyó solamente la primera parte del año agradable. Libertar, ayudar, vendar, consolar. Cuando está por llegar, o cuando llega propiamente a la otra parte del pasaje, donde entra a lo de la venganza, el Señor suspende la lectura, arregla el rollo, se lo entrega al que estaba ahí encargado de eso. No habló de la venganza. Yo quiero que usted observe ese detalle. Note que solo se ha leído la primera parte de esa profecía. La buena voluntad de sanar, libertar a los cautivos. Pero la segunda parte, después de hablar de las buenas nuevas, el lenguaje profético cambia radicalmente y entonces habla de juicio y de venganza de Dios. Ese es Apocalipsis. La segunda parte de Isaías 61. La segunda parte donde ya termina lo del buen año agradable y entra juicio. Eso es Apocalipsis del 4 en adelante. Del 3 hacia atrás es el año agradable. Qué estructurada está la escritura, ¿verdad? Del 1 al 3, el año agradable del Señor. ¿A través de qué? El tiempo en las iglesias. Capítulo 4, la segunda parte de Isaías, que es el de la venganza.
Entonces Isaías profetizó dos cosas. Uno, el año agradable. Es decir, primero el tiempo de la gracia y después el tiempo de juicio. Pero vamos a hacer algo ahora, porque estoy aclarando este trono. ¿Trono de qué es? ¿Es un trono de gracia o un trono de juicio? ¿O qué es? Bueno, ¿qué le parece si oímos al Señor Jesús en la sinagoga de Nazaret? ¿Se da cuenta usted lo que estoy haciendo? Siempre asocio muchas ideas, pero que no están ajenas. Nutra usted lo que aprende, lo que lea. Nútralo de contenido diverso, pero que tiene asociación. Y enriquece usted el cuerpo de ideas. Pues entonces, ya que hemos dicho eso, oigamos al Señor Jesús en la sinagoga de Nazaret. Según Lucas capítulo 4. A ver, Lucas capítulo 4. Gloria a Dios. Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día de sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Algunos me han dicho, pero ya ve, el Señor Jesús iba en sábado. Pues claro que sí, pues era judío. Pero mire, Pablo también, pues si Pablo era judío, ¿por qué no iba a tener derecho a ir en sábado a la sinagoga? Pero cuando establece la iglesia, donde ya hay gentiles y judíos, ya es distinto, el primer día de la semana. Pero dejemos eso, porque es muy latoso eso. No latoso, es intrincado estar dándole tantas vueltas a eso. Como está escrito, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pues se está leyendo Isaías, ¿no? Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para predicar el año agradable del Señor. Oiga lo que dice la Escritura. Y rollando el libro, Señor, pero te falta la otra parte. Él rolló el libro y lo entregó y dijo, hablemos del año de gracia, del año agradable. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido. Ahora, cuando llegó precisamente, cuando terminó lo del año agradable y entraba lo del día de la venganza, allí se detuvo. No leyó todo el pasaje. Y rollando el libro, les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Cuál? ¿La del día del juicio? No, la del año agradable. ¿Vamos bien? Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Cuál día se ha cumplido? Dije, ¿la del día del juicio? No, la del año agradable. Luego entonces ese trono no era trono de gracia, porque ese tiempo de la gracia ya se ha terminado. Luego, coincidiendo con Isaías, ese trono es un trono de juicio. Todo. Desde el capítulo 4 de inmediato usted siente la tendencia hacia el juicio. 7 trompetas, 7 tazones, 7 sellos, ¿verdad? Donde serían tiempos de juicio sobre la tierra, universales, sobre toda la raza humana. Es muy interesante eso. Que por cierto voy a hacer otra precisión. Dice el ángel a Daniel, allá por el capítulo 12,
que vendrá un tiempo de angustia cual nunca fue sobre Israel, pero también tiempo de angustia sobre la raza humana. Desde luego, yo siempre, porque me lo han preguntado, entonces los juicios que Dios manda sobre la tierra, ¿también van sobre Israel? Le dije, yo no tengo idea que así sea, porque incluso ese tiempo Miguel entra a favorecer a Israel. Lea usted el capítulo 12 de Daniel. Pero sí entiendo y creo que tengo apoyo bíblico para decir, Dios está castigando al mundo entero, al mundo incrédulo, al mundo pagano. Pero no veo a Dios castigando a su pueblo. Y entonces el sufrimiento de Israel, ¿qué cosa es? Bueno, en el capítulo 12 de Apocalipsis nos da una idea muy buena. De un dragón que estuvo muy atento cuando una mujer iba a dar a luz. Esa mujer, por supuesto, representa a Israel, que iba a dar a luz un hijo, el Mesías, a fin de devorarlo. Pues nomás lea lo de Herodes, atentísimo, buscando, y como no supo cuál era, pues mátenos a todos los que tienen 4 años para abajo, y entre esos, pues uno de ellos va a ser él. Ya el Señor le había dicho a José, vete a Egipto, vete para allá, porque van a buscar al hijo. Entonces, dice que el dragón, al ver que no pudo devorar al hijo porque el hijo fue arrebatado al cielo, entonces se fue contra la mujer. Y él desarrolla una violencia revanchista terrible. Y es un tiempo de angustia para Israel. En eso, la mano de Satán. Por eso, el arcángel Miguel, que defiende, que cuide, que protege a Israel, vino a estar para protegerlos. Ese es, no lo haga doctrina, pero es un pensamiento que tiene apoyo bíblico. Y entonces, aquí en el capítulo 4, empieza a cumplirse la segunda parte de Isaías 61. Y justo allí es donde se juntan. Es la encrucijada donde se inicia la semana 70. 3 años y medio de paz, que no es la paz de Dios, sino es la ausencia de Satán en la tierra, que no activó aquí su trabajo y aquí en la tierra estuvo tranquilo, porque Él es el que alborota a los pueblos, o es el autor intelectual de la turbulencia en la raza humana. Y a los 3 años y medio, esa paz es rota cuando Satán regresa a la tierra. Déjeme antes de que se me pase. Es precisamente cuando después de la batalla en el cielo, lo expulsan junto con sus demonios. Le quitan la casa de arraigo a los ángeles de maldad que habitaban en los aires. Ahora resulta que ni la casa de arraigo le permiten. Y los lanzan, dice, a la tierra. Y entonces los hombres sabrán lo que es convivir con los demonios. Piénselo. Es que a veces no nos imaginamos de qué nos salvó el Señor. No tenemos idea realmente de todo el alcance de esa salvación, hasta dónde su abrazo nos protege.
de tal manera que cuando los expulsan, ya no es su habitación en los aires. Qué interesante. Le dice usted a Pablo, hermano, pues qué bueno estuvo la noticia de allá de la carta a los Efesios, pero fíjese que es un decir, por supuesto, ¿no? Es un decir. Los demonios son arrojados en la tierra. Y bueno, yo creo, esto que le voy a decir es útil. Tómemelo en ese sentido, de una percepción muy mía, que hay muchas manifestaciones de seres inteligentes en los aires, en los cielos, que le han hecho creer a la raza humana, pues que vienen a ayudar, que vienen de civilizaciones muy adelantadas. Y la raza humana se está imponiendo a la idea de que alguien vendrá con esas capacidades, con ese poder, a ayudarlos. ¿Y qué le parece todos esos que están en la tierra, que cayeron en la tierra, que los lanzaron y tendrán que manifestarse aquí en la tierra? Es solamente un pensamiento muy mío, sutil. Y entonces, ahora Juan, después del trono, nos habla del que se sentó en ese trono, ¿sí? Y el que estaba sentado en el trono dice, al parecer. Me interesa mucho ese detalle porque Juan llegó hasta allí a ese trono, vio ese trono y vio al que estaba sentado. Y entonces, bueno, pero usted pregúntele a Juan, oye, descríbemelo, dice, solamente te puedo decir una semejanza, solo un parecer, me parece. Al parecer, dice el que estaba sentado en el trono, note eso, aunque él vio a Dios, solo vio su parecer, su semejanza, y describe el parecer de Dios del que estaba sentado en el trono, comparándolo con las piedras preciosas. Pero fue toda la información que nos supo dar de tan gloriosa persona y majestad sentada en ese trono. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo sí. Y alrededor de ese trono, dice, había 24 sillas, 24. Y sobre esas, yo no sé si es correcto, silla así tan simple, porque la Biblia no habla de propiamente así. Con el contexto se convierte en tronos. 24 tronos. Y 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas. Y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Pues creo que esto pertenecía a la realeza. ¿Quiénes son esos ancianos? Bueno, nadie puede decir con certeza quiénes son. Y en profecía dije, no podemos ser dogmáticos, porque la profecía siempre es una sorpresa. Nadie puede decir con certeza quiénes son. Aunque algunos dicen, escúcheme bien, que son ángeles. Pero la Escritura me dice, ¿tú qué crees? Digo, no puede ser. ¿Por qué no? Pues porque en el capítulo 5, versículo 9, dirá que estos cantaban un cántico nuevo, que en parte decía, dedicado al que estaba sentado, tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. Y los ángeles no son redimibles. No tienen experiencia de redimidos.
como nosotros. Ahora, me han preguntado, pero hermano, ¿por qué los ángeles no pueden ser redimidos? Vamos a verlo de esta perspectiva. Nosotros somos millones y millones y millones de la raza humana. ¿Por qué somos redimibles? Porque somos una familia de Adán, cabeza de la raza humana, venimos todos. Así como por uno entró el pecado a todos, la redención entró por uno, Cristo, a todos. Porque somos familia. De tal manera que Él, ese uno, representando a toda la raza humana, a todos sus hermanos, murió y pagó el precio con su sangre. Por consecuencia, para redimir, como los ángeles no son familia, tendría que redimir de uno por uno, pero no es posible, porque el Señor Jesús solamente murió una vez y no puede estar muriendo cada rato. Todos estos que estaban sentados, pues yo les digo, discúlpenme, pero no son ángeles. Pero me parece más aceptable la interpretación clásica de que esos 24 ancianos están representando a los 12 patriarcas y a los 12 apóstoles. Es decir, antiguo tiempo, nuevo tiempo. 12 patriarcas, 12 apóstoles. Y que es muy consistente con el verso 4. Como dice otra versión, que eran tronos donde estaban sentados y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Pero le voy a leer entonces Mateo 19, 28. A ver si esto es posible, que puedan ser los apóstoles, uno de los, o sea, 12 de ellos. En Mateo 28, 18 dice, y Jesús les dijo, porque había venido un muchacho corriendo y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Guarda todos los mandamientos, dijo, desde mi juventud. El Señor no lo desmintió. Y le dijo, entonces solamente haz esto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro. Y eso alarmó a los discípulos. Lea esos pasajes para que los vea. Ahora sí se pusieron con los ojos de este tamaño. Dijeron, ¿cómo? Este apenas llega y ya le ofreces riqueza, tesoros. Y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué? Por eso decía yo que, ¿qué dejaste, Pedro? Un montón de redes remendadas. Bueno. Y el Señor diría, es cierto, pero entonces se las cambio por un trono a cada uno. Y mire lo que le dice, os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, ¿cuándo es eso? Cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿A quién se lo está diciendo? A los apóstoles. Qué interesante. Entonces yo me quedo con esta versión de que eran los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. A los 12 apóstoles específicamente les dijo, tendrán trono. Cuando yo me siente en mi trono, ustedes también estarán sentados en un trono. Y aquí los encontramos sentados en un trono. Y luego ya para terminar, no sé cuánto tiempo tenga todavía disponible. Yo siento que ya estoy sobregirado un poco del tiempo. Y voy a leer el 4 del 6 al 7. 4 del 6 al 7. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes. 4 seres vivientes. Hay otra versión que dice
animales. Me parece que es correcto, pero son 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Y luego los describe, dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser viviente semejante a un becerro. O sea, un buey. Eso es de trabajo. El tercero tenía la cara como de hombre y el cuarto semejante a un águila volando. Desde luego que hay que tener muy presente que estas son figuras representativas. Y el común de la interpretación de estas figuras son representando los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque Mateo, que es el que escribe para el mundo judío, y él en el árbol genealógico lo asocia a David, a Jesús. O sea, prácticamente el león de la tribu de Judá. Entonces Mateo habla de Jesús como el león. Es correcto la profecía en Génesis 49. León de la tribu de Judá. El cetro nunca se le quitará. Que viene siendo el reino eterno que habrá de establecer y en el que él habrá de reinar. Pero Marcos, que sigue de Mateo, pues no tiene genealogía. Ni él, ni habla de Jesús, ni la genealogía de Cristo. Bueno, es que hay una cosa, Marcos lo presenta como un siervo. Y los siervos, ¿a quién le interesaba de quién eran hijos? O sea, sencillamente ellos no tenían, como si no tuvieran nada, ningún árbol genealógico, como si fueran de nadie. Pero eso le pasaba al que era siervo. A los siervos, ni en cuenta. Y entonces la figura de Marcos es que Cristo es el siervo. Qué interesante, es extraordinario. Por consecuencia, usted acá lo tiene en Mateo como un león, como el rey dominante, y acá como un siervo. En Marcos, como un siervo. Lucas, como el Hijo del Hombre. Porque es muy interesante cuando Lucas habla de la genealogía de Cristo. Lo lleva hasta Adán, que fue de esto, que fue de Adán, que fue de Dios. O sea, la genealogía de Cristo. Y cuando habla acerca de Adán, que lo hace descendiente de Adán, Adán significa hombre. Hijo nos es dado. De ahí entonces que Cristo, él mismo se haya titulado, ¿qué dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y cuando el Hijo del Hombre, y en medio del candelero uno como el Hijo del Hombre, es una referencia, que fue de Adán, es decir, Cristo es de nosotros, de la raza humana, porque nos lo dieron a la raza humana. Que fue de Adán, que fue de Dios. De tal manera que es interesante, sin duda podríamos exponer luego, ya el tiempo se nos terminó, y luego tenemos el Evangelio de Juan. Juan lo representa como un águila volando, y las águilas pertenecen al cielo. Y Juan precisamente es quien nos presenta a Cristo con su origen en el cielo. En el principio el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Juan trasciende. Es un evangelio extraordinario también. Allí lo vamos a quedar, mis hermanos. Yo espero que esto haya sido los comentarios adicionales, ¿sí? Usted los tenga muy en cuenta. Le dije, cuando usted aprenda algo, siempre cuide aquellas cosas que son colaterales, que son asociadas, y vayas poniéndolas también allí y verá cómo se enriquece su conocimiento. Padre Santo, muchas gracias por este día precioso
de enseñanza de tu palabra, por tan grandes y preciosas verdades. Te ruego, Señor, que lo que he dicho a mis hermanos sea una bendición, les ayude para fortalecer su fe, su esperanza, para arraigarse en este evangelio de seguridad en Cristo. Padre, yo te ruego que bendigas a tus hijos y que junto con ellos me bendigas a mí y a mi casa, por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.